a ellos se encuentren con Dios, con ellos mismos y con los demás, lo que llamamos normalmente el triple encuentro. Pero teniendo en claro que nuestra misión es la de anunciar y llevar a los alejados el Evangelio del Señor, o sea, llevar a cabo la misma misión que tiene la Iglesia. Y por eso somos un movimiento eclesial, con los mismos retos que nos presenta la hora actual y que de alguna manera no solo nos desafían, sino que nos colocan ante un nuevo paradigma. En el octavo encuentro mundial realizado en Mar del Plata, Argentina, en diciembre del 2023, el primer tema fue precisamente la realidad de evangelizar en medio de los retos de un mundo en cambio, porque veíamos que era necesario asumir el momento crucial en el que tanto la Iglesia como el movimiento de Cursillo deben encontrar una respuesta a esta nueva realidad del hombre y la mujer de hoy, haciendo lo que hacemos siempre, pero adecuándonos, adaptándonos, actualizándonos. No se trata de cambiar método, ni esquemas, ni nada, sino actualizarnos a esta realidad que tenemos por delante y que si no hacemos nada, nos pasa por arriba. Desde mi experiencia en el movimiento del Cursillo, estoy convencido de que podemos dar una respuesta concreta desde nuestro carisma a esos desafíos de la misión evangelizadora en esta nueva realidad del mundo. Sin embargo, mi convicción no es suficiente. Lo que necesitamos es que los dirigentes aquí reunidos y que representan a todo el GLCC puedan dar respuesta efectiva a esta pregunta que les voy a hacer en este momento. ¿Es el movimiento de Cursillo la respuesta a estos desafíos? Es para cada uno que lo piense, que lo analice. ¿Somos la respuesta ante este nuevo desafío que tenemos desde nuestro carisma del movimiento de Cursillo? Por eso voy a proponer que juntos dialoguemos en búsqueda de respuestas y que lo hagamos examinando 3 puntos concretos. Primero, la realidad del mundo de hoy. Segundo, la realidad del movimiento de Cursillo hoy. Y tercero, nuestra respuesta desde el carisma del movimiento de Cursillos. Propongo además que para iluminarnos con esta guía ante de estos 3 puntos, recurramos a los documentos del Magisterio de la Iglesia, principalmente No los se del duerma. Papa Francisco, ponen frente al desafío de entender la realidad del mundo, cuestionar el MCC delante de la misma realidad y así dar respuestas concretas. Vamos por el primer punto, la realidad del mundo de hoy. Con respecto a esta realidad del mundo de hoy, comienzo con una definición precisamente del Papa Francisco. No estamos viviendo simplemente una época de cambio, dice el Papa, sino un cambio de época. Estamos en uno de esos momentos en que los cambios no son más lineales, sino de profunda transformación. Constituyen elecciones que transforman velozmente el modo de vivir, de interactuar, de comunicar, de elaborar el pensamiento, de relacionarse entre las generaciones humanas y de comprender y vivir la fe y la ciencia. Esto lo dijo Francisco, el Papa Francisco, en el 19 a la Curia Romana. Es importante observar que ya no existen hoy la realidad que visualizaron los iniciadores del movimiento de Cursillo ya por los años 40, ni tampoco la que había cuando la mayoría de los presentes aquí vivimos nuestro Cursillo. El mundo cambia permanentemente, diría que día a día. Y por consiguiente, las personas vivimos una realidad nueva, distinta, producto de los cambios radicales a los que estamos expuestos constantemente. Ya no nacemos y vivimos en nuestra vida en un mismo lugar, léase hogar, ciudad, país. No existen fronteras. Las personas, especialmente los jóvenes, se desplazan por el mundo constantemente. No están arraigados a la familia, a la cultura, ni a sus trabajos, ni a sus profesiones. Tomamos el ejemplo, para dar un ejemplo concreto,
el ejemplo de la Unión Europea, definida como una comunidad política de organización internacional, fundada para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y las naciones de Europa, y que está compuesta por 27 estados europeos. Además de representar un cambio desde lo político, puede ser muy importante este esquema de gobierno. Ha cambiado también la perspectiva de las personas que viven en esos países, donde se pueden desplazar sin ningún tipo de impedimento, pues la medida que se va mezclando las culturas, se va cambiando la forma de pensar y de vivir. Y doy este ejemplo de la Comunidad Europea porque es el más concreto, que con con un pasaporte pueden moverse por toda Europa. Este ejemplo, como muchísimos más, va llevando a las personas a un modo de vida en el que casi nadie quiera tener vínculos o lazos duraderos. Se busca vivir el ahora sin visualizar el futuro. Esto le pasa mucho a los jóvenes actualmente. De hecho, yo tengo un hijo que está fuera del país hace 3 años y está conociendo, no tiene un vínculo, dice, me voy a quedar acá, no, siguen viajando, siguen buscando nuevas alternativas y así podría contarle de muchísima gente que conozco que vive esta situación. Ni que hablar de la constitución de una familia, y si la hay, ya no tienen hijos, porque no están dispuestos a asumir ese compromiso, a tal punto que hasta lo han reemplazado por mascotas. Aquí hay una primera descripción teórica que el Papa nos ofrece para que podamos entrar mejor en tema, y los títulos que surgen son cambios no lineales, profunda transformación, elecciones que transforman velozmente todo. Hagamos una primera pregunta. ¿Cómo se traduce todo esto en lo concreto de la vida? ¿Cómo se traduce esto en lo concreto de la vida? La respuesta se traduce en algunos puntos que les voy a compartir. Se podrían agregar muchísimos más. No vamos a hacer a priori una valoración ética de cada uno. Simplemente los titulamos y dejamos que hagan eco en nuestras vidas. Miren, yo puse 16 puntos acá, que me parece que tenemos que tener en cuenta y que van marcando nuestro estilo de vida y de la de nuestros hijos y de nuestras familias. Primero, el secularismo y relatividad moral. 2, individualismo, pérdida de sentido comunitario. 3, violencia de género y violencia doméstica. 4, injusticia social estructural. ¿No podrías ir más Inmediatez de las despacio, hermano? comunicaciones. Guerras y pequeños conflictos armados permanentes. Robotización del trabajo. Inteligencia artificial. Colonización ideológica y pensamiento único. Diferentes autopercepción del propio género sexual, sensibilidad ecológica, fundamentalismos religiosos y políticos, falta de solidaridad con los más postergados, descartados e invisibilizados, la fragmentación de la familia, la trata y explotación de personas, droga y adicciones. Y por último, de los puntos que yo tengo aquí anotado, falta de promoción de algunos derechos humanos, especialmente el cuidado y el respeto de la vida por los por nacer y los ancianos. Llámese aborto y eutanasia. Tantos países que tienen legalizado la ley. Argentina, por ejemplo, ha legalizado la ley del aborto y creo que en poco tiempo van a ir por la eutanasia también, como lo han aprobado otros países. Lamentablemente, ¿no? Este es nuestro mundo de hoy. Nos guste o no nos guste, es la realidad que estamos viviendo. Esta es la realidad de evangelizar en un cambio de época, porque en la iglesia caben todos, nadie puede quedar afuera. Le dijo Francisco, el Papa Francisco, a la Jornada Mundial de la Juventud en el 2023 en Lisboa. Nadie puede quedar afuera de la iglesia. Todos tienen lugar dentro de la iglesia. Por supuesto que no podemos analizar cada uno de los puntos denunciados anteriormente. Sin embargo, miremos lo que nos dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica sobre la familia, Amor y Leticia, la alegría del amor. Un documento que realmente
Les recomiendo que lean. Es un documento que tiene varios años ya. Yo lo leí en su momento y lo volví a releer porque tiene cosas muy interesantes que plantea el Papa y que son una realidad que vivimos nosotros inclusive dentro de nuestras familias cursillistas. Dice este documento, los padres sinodales han expresado que aunque la Iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va en contra de la voluntad de Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos. Iluminada por la mirada de Jesucristo, mira con amor a quienes participan de su vida de modo incompleto, reconociendo que la Iglesia de Dios también obra en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno por el otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Y más adelante señala, la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles nueva confianza y esperanza, como una luz del faro en un puerto o de una antorcha que lleva en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo y se encuentran en medio de la tempestad. Y agrega, no olvidemos que a menudo la tarea de la Iglesia se asemeja a un hospital de campaña. Fíjense qué desafío tenemos, porque hasta hace unos pocos años atrás teníamos muchos requisitos para mandar gente a cursillo, quizás demasiados, ¿no? Pero el Papa nos está diciendo que la Iglesia mira esto que les acabo de leer recién con amor y ocupándose de ellos. Y nosotros rescatamos todos los documentos de la Iglesia y todo el mandato de la Iglesia porque somos un movimiento eclesial y tenemos que estar abiertos a ver cómo encaramos estas situaciones tan particulares que nos presenta el mundo actual. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es la realidad del movimiento hoy. A reflexionar sobre la realidad del movimiento cursillo. El panorama que acabamos de descubrir es precisamente el mundo donde actuamos como cristianos y como cursillistas. Los que militamos en el movimiento cursillo, porque amamos este movimiento y nos hemos encontrado con Dios en él, seguimos creyendo que tiene todo lo necesario para anunciar la buena nueva al mundo de hoy y evangelizarlo. A menudo decimos que debemos incorporar jóvenes, porque los dirigentes estamos envejeciendo, no tenemos recambio generacional. ¿Y por qué no podemos incorporar jóvenes? ¿O por qué no queremos dejar nuestro espacio de poder muchas veces? No les damos el espacio que ellos necesitan para desarrollarse dentro del movimiento. Hablamos de la necesidad de incorporar jóvenes. En primer lugar, es necesario aclarar quiénes identificamos con jóvenes, porque esto también ha cambiado en este mundo que vivimos. Hoy la juventud tampoco es la misma de años pasados. Yo cuando tenía 23 años ya estaba casado y tenía un hijo. Y hasta el punto de hoy que ya se considera como joven a una persona entre 30 y 40 años. Fíjense que muchas de estas personas que estoy describiendo de 30 y 40 años siguen viviendo en la casa de sus padres, por ejemplo. No tienen un proyecto de vida, están como estábamos nosotros cuando éramos adolescentes. Esto también es algo que ha cambiado la dinámica de las familias y del mundo. ¿Qué nos muestran los resultados visibles de nuestros esfuerzos de traer jóvenes a cursillo? Lamentablemente debemos admitir que ellos tampoco perseveran en su gran mayoría, por varios motivos. Si vienen al movimiento de cursillo y viven esa experiencia, les cuesta mucho perseverar. Y si tienen familias y ambos trabajan, su disposición de tiempo es limitada. Más aún si tienen hijos. Además, nuestras reuniones son normalmente nocturnas, lo cual es un impedimento más para su participación, y así podríamos seguir enumerando dificultades que se le presentan a los jóvenes. Entonces tenemos que tener esa mirada a ver cómo adecuamos, no cambiamos, sino adecuamos estas dinámicas que tenemos de tantísimos años y que venimos repitiendo en
como si esto no hubiese cambiado nada y estamos hablando de que cambió absolutamente todo como viven las personas hoy en día. Para estos jóvenes, para estas personas que viven esta realidad, ¿serán los cursillos todavía atrayentes después de décadas de existencia? Hagámonos esta pregunta. ¿Seguimos siendo atrayentes para los jóvenes después de tantas décadas de existencia del movimiento de cursillo? ¿Podrá impactar en las vidas de los hombres y mujeres de hoy como lo hicieron en las nuestras? ¿Será, como afirmamos, son herramientas adecuadas a la exigencia de la evangelización del mundo de hoy? Vamos a intentar responder a estas preguntas. Nuestra respuesta desde el carisma del movimiento del cursillo a estos desafíos. La pregunta que resuene, que resume nuestras actitudes como dirigentes del movimiento de cursillo podrían ser: ¿qué hacer con todo esto que estoy planteando o que estamos planteando? ¿Dónde nos ubicamos como movimiento de cursillo? ¿Qué actitudes o posicionamientos debemos tomar ante esta realidad? Citando nuevamente al Papa Francisco, nos dice: la actitud sana es más bien la de dejarse interrogar por los desafíos del tiempo presente y comprenderlos con las virtudes del discernimiento. Y continúa diciendo: antes de asustarse y cerrarse, pide una primera actitud: dejarse interrogar y comprenderlos en tres actitudes: discernimiento, valentía y audacia evangelizadora, con esperanza y firmeza y constancia. Me parece muy importante esto de dejarse interrogar. No tener miedo ni cerrarse ante lo difícil y desconcertante. No cerrarse ante el cambio de época, sino dejarse interrogar por todo lo que acontece a nuestro alrededor. Entonces preguntémonos: ¿qué procesos habrá que iniciar o privilegiar? ¿Qué espacio de poder habrá que dejar al costado y no ponerlos en el centro, sino dedicarnos al servicio, a la evangelización, a la misión que nos pide y nos impulsa nuestro carisma? Es un tema complejo en el mundo, en la iglesia y en cursillos de cristiandad. Muchas veces nos quedamos con la añoranza de lo que hemos vivido también, podemos caer en diversas tentaciones. La de creer que tenemos la verdad absoluta, resistirnos a reflexionar sobre los cambios y cambiar de actitudes para enfrentar estas realidades. La de pensar que somos irreemplazables como dirigentes. No podemos dar lugar a otro porque aún no están preparados. Esto lo he escuchado reiteradamente. No está preparado para tal cosa. Si no estamos nosotros, el movimiento se muere, también podemos llegar a escuchar. La de sentirnos indispensables. Nuestro conocimiento es lo que mueve el movimiento hacia adelante. La de no dar espacio de renovación porque consideramos que los jóvenes no tienen la necesaria experiencia. De esta forma, no crecemos ni dejamos crecer a otro. Seguimos haciendo lo mismo de siempre porque siempre funcionó para nosotros. ¿Y ahora funciona? Mire, yo les voy a contar una pequeña testimonio. Yo cuando hice el cursillo era muy joven y tuve la suerte o la gracia del Señor de encontrarme con dirigentes que tenían años dentro del movimiento, que al ver mi entusiasmo y de otros también que habían participado conmigo, nos dieron el espacio, nos guiaron, nos prepararon, nos integraron a las escuelas, después nos fueron dando responsabilidades. Y eso hizo que yo, por ejemplo, en mi caso, perseverara dentro del movimiento, porque visto lo que había hecho conmigo y el ejemplo que me daban esos dirigentes que llevaban años militando dentro del cursillo, me entusiasmara a continuar en este camino. Debemos superar las luchas intestinas, por ejemplo, espacios de poder. Y pensémoslo, porque esto pasa dentro del movimiento. No es una cosa que podemos hacer la vista gorda. Hay luchas intestinas por espacios de poder. Para estar en discernimiento con el cambio de época, allí y así iniciar procesos de evangelización. Miren, mientras no podamos superar nuestras divisiones
que las hay. Entender que todos debemos estar en actitud de servicio, permanecer siempre en esas luchas de poder, no permitir la renovación de las estructuras y permanecer por años en ellas, y entender que debemos ser antes que hacer. Si no nos adaptamos a la realidad actual, no encontraremos las respuestas a estos desafíos. Para lograrlo, fundamentalmente debemos trabajar fuertemente nuestra espiritualidad, dejando de lado los protagonismos para cambiarlo por el servicio y la misión. Miren, anoche el padre Carlos nos decía que nos preguntáramos si realmente vivimos una espiritualidad auténtica y qué tengo que hacer para cambiar, qué tengo que cambiar en mi vida para que viva Cristo en mi corazón. Eso es elemental. Si no tenemos un dirigente, no tiene a Jesús, a Cristo, dentro de su corazón, y si no tenemos una oración diaria y una permanente comunicación con el Señor, no podremos hacer esta misión, porque nadie da lo que no tiene. Si yo no tengo a Cristo dentro de mi corazón, no puedo convencer a nadie porque no le estoy mostrando el rostro del Señor, le estoy mostrando mi miseria nada más y mis apetencias personales. Así que, queridos hermanos, el primer paso para asumir esto que tenemos frente a nuestros ojos es cultivar nuestra espiritualidad. En este sentido, quiero compartir esta reflexión que me llegó en algún momento, no sé ni quién me la envió, pero me pareció muy, muy buena como estaba planteada. Dice la reflexión, habla sobre la presencia física y la presencia responsable en el movimiento de cursillo. Dice así: en nuestras escuelas de dirigentes solemos hablar de presencia como signo de fidelidad y pertenencia. Sin embargo, no toda presencia tiene el mismo valor ni produce los mismos frutos. Estar físicamente presente no siempre significa estar espiritualmente disponible ni apostólicamente comprometidos. Hay una gran diferencia entre asistir y participar, entre ver e implicarse, entre ocupar un puesto y asumir una misión. Una presencia física puede ser positiva, puede ser pasiva, rutinaria, incluso automática, pero una presencia responsable, comprometida y participativa es aquella que nace de la convicción interior de la vocación y la finalidad del movimiento de cursillo: evangelizar los ambientes desde el testimonio de vida, desde esa proclamación querigmática que siempre hablamos en cursillo. El dirigente que solo está presente físicamente asiste a las reuniones, escucha, quizás cumple formalmente, pero no deja que lo que vive transforme su corazón y lo impulse a la acción. En cambio, quien está presente con el alma, la mente y el corazón, se deja tocar por el espíritu, discierne, propone, se ofrece y busca que cada encuentro sea una oportunidad de crecimiento y de servicio. San Pablo lo expresa con claridad. En la carta a Santiago 1:22 dice: no se contenten con ser oyentes, sino pónganlo por obra. No se contenten de ser oyentes, sino pónganlo por obra. Y también, cuando le escribe a los colosenses, todo le dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Siempre debemos de trabajar para el Señor. Ser dirigente del movimiento de cursillo no es un título ni una función, es una vocación de servicio que exige estar plenamente presente, con cuerpo, mente, alma y disponibilidad, en el lugar donde el Señor nos llama a renovar el mundo con el Evangelio. Una presencia responsable se traduce en compromiso con la finalidad del movimiento de cursillo. Se nutre en la oración, la amistad, en la comunidad. Se manifiesta con la coherencia entre lo que se proclama y lo que se vive. Esto que decimos coherencia entre fe y vida. No podemos ser de una manera dentro del movimiento y otra afuera. Adentro del movimiento casi nos podemos poner una aureola y cuando salimos al mundo del trabajo, de la familia y demás, somos otra persona, somos el hombre viejo otra vez. Y se demuestra la capacidad
de hacer crecer al movimiento más que buscar ocupar un espacio en él, cuando se demuestra y se tiene la intención de hacer crecer el movimiento. Cuando un dirigente atiende esto, su presencia deja de ser una asistencia de calendario para convertirse en una respuesta viva al llamado de Dios. La escuela de dirigentes deja de ser una reunión más y pasa a ser un espacio de comunión, discernimiento y envío apostólico. Envío apostólico. Como conclusión, estar presentes no basta. Cristo no nos pidió solo estar, sino ser testigos. La diferencia entre la simple presencia física y la presencia responsable es la misma entre un espectador y un discípulo. Uno observa y el otro se compromete. Uno asiste y el otro sirve. Uno cumple y el otro ama. Porque a veces creemos que con estar en todos los eventos del movimiento estamos cumpliendo con nuestra misión. No, ahí nos tenemos que fortalecer para ir a hacer lo que el Señor espera de nosotros. Conquistar el mundo, conquistar los ambientes que están ávidos de conocer al Señor y lo buscan en distintos lugares porque no saben, no tienen quien se los presente. Y eso somos nosotros, ese es nuestro carisma. El movimiento necesita dirigentes que no solo estén, sino que sean presencia viva de Cristo en los ambientes, portadores de esperanza, alegría y comunión. Esta reflexión que les compartía me pareció tan importante porque, como sabemos, la iglesia existe para evangelizar. Y un movimiento que tiene como finalidad última la de fermentar el evangelio en los ambientes, no solo tiene razón de ser porque tiene clara precisamente la misión misma de la iglesia. La exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de Pablo VI afirma: evangelizar constituye en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, dice Evangelii Nunciandi. La Iglesia existe para evangelizar y el movimiento de Cursillo existe para evangelizar, porque tiene la misma misión, la de fermentar el Evangelio en los ambientes. Podemos decir que Evangelii Nunciandi sigue siendo el documento pastoral más importante después del concilio y es extremadamente actual, a tal punto que ya hablaba de reformas y adaptación en esa época, cuando fue escrito. Decía, por ejemplo, dice Evangelii Nunciandi, en realidad el objetivo actual de la reforma es que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructura que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan misioneras. Mire qué simple este mensaje, pero qué tan profundo para nosotros como cursillistas. Debemos estar siempre viendo qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras actitudes. No se habla de cambiar métodos ni nada, sino nuestras propias actitudes como dirigentes de cursillo. ¿Y qué hacer para que el cursillo de cristiandad en cada servicio que lleva adelante sea totalmente misionero y evangelizador en este cambio de épocas? Un buenísimo punto de partida para encontrar una respuesta válida a esa pregunta es superar el modelo de la cristiandad para asumir el paradigma de la Iglesia apostólica. Estas no son palabras mías, son palabras del Papa Francisco. Es superar el modelo de la cristiandad para asumir el paradigma de la Iglesia apostólica. En su discurso, en este discurso que anteriormente les hice una cita de él a la Curia en el 2019, el Papa dijo que cuando estas dos primeras congregaciones citadas, Doctrina para la Fe y Evangelización de los Pueblos, que hoy se han convertido en los discasterios, fueron instituidas, estábamos en una época donde era más sencillo distinguir entre dos vertientes bastante bien definidas: un mundo cristiano por un lado y un mundo que todavía por evangelizar por el otro. Ahora esta situación ya no existe. Necesitamos otros mapas, otros paradigmas para que nos ayuden a reposicionar nuestros modos de pensar y nuestras actitudes.
Hermanos y hermanas, no estamos más en la cristiandad, nos dice el Papa. Hoy no somos los únicos que producen cultura, ni los primeros, ni los más adecuados, más escuchados. Por tanto, necesitamos un cambio de mentalidad pastoral, que no quiere decir pasar a una pastoral relativista. No estamos ya en un régimen cristiano, porque la fe especialmente, dice el Papa, en Europa, pero incluso también en gran parte de Occidente, ya no constituye un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, frecuentemente es incluso negada, burlada, marginada y hasta ridiculizada. Las enseñanzas de Francisco nos ayudan a entender que se terminó un mundo bien definido, cristiano por un lado y evangelizar por otro. Necesitamos, dice, otros mapas, otros paradigmas para posicionar modos de pensar y actitudes. No estamos más en la cristiandad. Esto es absolutamente claro. No siempre se asume en lo concreto, lo decimos teóricamente, pero no cambiamos nuestros esquemas. Seguimos haciendo lo mismo como si el mundo fuese más o menos cristiano. Hace bastante tiempo que no lo es en la mayoría de las partes del mundo y que así lo fue en algún momento. Eh, Es real esto. Realmente ya no son los jóvenes los que están alejados de la iglesia. Muchos, inclusive de los que han pasado por el movimiento de Cursillo, ya no están más, se han alejado de Dios, no tienen práctica de la Eucaristía, no tienen comunión, no tienen comunidad donde referenciarse. Y como decía, seguimos haciendo lo mismo y eso ya no funciona. Se necesita un cambio de mentalidad que no significa, como decía, relativismo. Este cambio de mentalidad pastoral tiene que ver con pasar del paradigma de la cristiandad al paradigma de la iglesia apostólica, como lo era la iglesia primitiva. ¿Qué hacían los apóstoles? Lo que nosotros tenemos que hacer. Los apóstoles salían y con su testimonio de vida iban a anunciarle al que no conocía a Cristo, a anunciarle a ese Cristo de amor y que viene a salvarnos. Y nosotros no tenemos la misma misión de ir a esas personas que no conocen a Cristo para mostrarle que hay una vida mejor, que hay un camino donde vamos a ser más felices, donde vamos a encontrar nuestra realización personal y familiar. Esa es la iglesia apostólica, salir en búsqueda de las personas como hacían los apóstoles. El término iglesia apostólica puede referirse a dos conceptos: la iglesia primitiva, edificada sobre apóstoles de Jesús, o un movimiento cristiano que busca replicar las enseñanzas y prácticas de esos apóstoles. En general implica una fe arraigada en la misión de los apóstoles, la transmisión de su doctrina, la autoridad de los sucesores y el énfasis de la acción del Espíritu Santo y una vida de santidad y de servicio. Eso es precisamente, como les decía, el rasgo más importante del carisma del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Nos surge mirar el modelo de la primitiva comunidad cristiana para aplicarlo con categorías diferentes en la evangelización del mundo de hoy. Es nuestra responsabilidad de cristianos católicos responsables y de dirigentes del movimiento de Cursillo posicionarnos delante de este contexto de cambio de época que hemos esbozado respondiendo con convicción a estas preguntas. ¿Qué lugar ocupa Dios en todo esto? ¿Qué lugar ocupa Dios en en este contexto que estamos reflexionando? ¿Qué lugar ocupa la iglesia, es decir, cada uno de todos los bautizados en este momento? ¿Y qué lugar ocupa el movimiento de Cursillo de Cristiandad en este contexto? Somos desafiados a anunciar a Cristo al mundo en esta situación, evangelizar esta realidad de cambio de época. No podemos escaparnos, no podemos renunciar a ser misioneros, dado que la iglesia es evangelizadora por esencia. Y si no hay evangelización, no hay iglesia y no hay comunidad, no hay verdadero movimiento de cursillo de cristiandad. A ver, si nosotros suspendemos cursillo, quiere decir que no hemos hecho la tarea, porque afuera están miles de candidatos para mandar a cursillo.
por decir miles, pero son millones lo que tenemos para mandar. ¿Y cómo puede ser que tengamos que suspender un cursillo porque no tenemos la cantidad de candidatos para hacerlo? Entonces quiere decir que no estamos cumpliendo con lo que le prometimos al Señor cuando salimos del cursillo y nos preguntaron y nos dijeron, Cristo cuenta contigo. Y nosotros le dijimos, y yo con su gracia. Si contamos con la gracia del Señor, no podemos hacernos los distraídos a esto que estamos planteando. La iglesia es desafiada a anunciar a Cristo en este cambio de época. Cursillo de Cristiandad es desafiada a anunciar a Cristo en este cambio de época. Mire, yo esto no lo tengo acá, pero se lo voy a agregar. Miren, nosotros tenemos en nuestro método, o en todo el desarrollo de lo que es precursillo, cursillo, poscursillo, tenemos un tema que es la selección de los ambientes. Y dentro de esos ambientes que seleccionamos, debemos seleccionar el candidato para mandarlo a que viva la experiencia de cursillo y después actúe como fermento en la masa dentro de ese ambiente donde él está. Bueno, eso no lo estamos haciendo, queridos hermanos, no lo estamos haciendo. No seleccionamos ambientes y después tenemos y nos quejamos nosotros mismos como cristianos y como cursillistas porque nos ponen, hace un rato le decía, la ley del aborto, la ley de la eutanasia, nos adoctrinan en los colegios. ¿Y eso por qué sucede? Porque nosotros nunca hemos ido a esos ambientes a buscar personas y hacerles vivir esta experiencia de Cristo para que después volverlos a su ambiente y que cuando lleguen estos momentos tengamos una voz que diga, no, esto no corresponde. Y cuando vamos a votar, por ejemplo, y no me quiero meter en política, pero cuando vamos a votar, no analizamos qué piensa, cómo vive y cómo actúa ese que le vamos a poner el voto para que nos lleve, para que lleve el gobierno adelante. Tenemos responsabilidades enormes los cristianos y tenemos que asumirla porque la vida cristiana es algo que nos atraviesa totalmente en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo social, en lo deportivo, en lo eclesial, en todo. En todos lados debemos ser coherentes con nuestra fe y con nuestra vida. Este servicio nos tiene que apasionar, tiene que sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Este apasionamiento tiene su punto de partida en Cristo, que nos usa como instrumentos para que las personas realmente tengan vida y vida en abundancia. Y para ir concluyendo, quiero compartir con ustedes esto. El movimiento de cursillo nació a fines de la década de los 40 en España, precisamente como el resultado, como respuesta al entusiasmo de los jóvenes de la Acción Católica. Hoy tan pocos jóvenes dentro del seno del movimiento. Pensemos que aquellos chicos de la Acción Católica algunos tenían 14 años y hoy nos cuesta mandar un chico de 25, de 30, no lo podemos traer a la iglesia y mucho menos al movimiento. Hoy tampoco dentro del seno. Esos jóvenes que volvían de Mallorca después de una peregrinación a Santiago de Compostela, Santiago que fue el primer apóstol martirizado que evangelizó la península ibérica y que llevó a estos jóvenes a salir en búsqueda de los alejados para que tuvieran su misma experiencia y se convirtieran en evangelizadores. Luego de expandirse por España, el movimiento, pocos años después, llegó a nuestro continente. Aquí, en 1953, entrando por Colombia, haciendo su primer anuncio y ayudando al inicio de un proceso de conversión, transformando en discípulos misioneros a tantos hombres y mujeres que dijeron sí al llamado de Jesucristo para continuar su misión en sus ambientes naturales. El movimiento ha enfrentado todo tipo de problemas en su expansión y adaptación, porque es parte del pueblo santo y pecador que constituye la Iglesia. Todavía no podemos decir, como San Pablo, su patrono, que ha terminado su misión, porque es viejo, sí, pero a su vez es joven y tiene mucho por hacer todavía nuestro carisma. Para dar respuesta a las preguntas del mundo cambiante en que vivimos, tenemos estructuras de servicio que, si somos fieles a sus objetivos, pueden ayudar a esta tarea. Tenemos marcos de referencia muy claros para mostrarnos
El Camino, el libro Ideas Fundamentales, el derecho de aprobación canónica de nuestra actividad como movimiento eclesial por parte de la Santa Sede, el estatuto del organismo mundial que nos indica claramente cómo ser iglesia en un mundo, en este mundo desde nuestro carisma. Miren, lo tenemos todo tenemos. Y todo lo que tenemos que hacer es pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y a María Estrella de la Evangelización que nos ayude a seguir en la búsqueda de la puerta angosta, que Dios pone delante de nosotros para llegar con las manos llenas de buenas realizaciones a la vida eterna. Miren, este es nuestro compromiso. Tenemos que reflexionarlo, tenemos que actualizarnos, mirar esta realidad, porque a veces nos quedamos como espectadores sin tomar participación, como les decía en esa reflexión al principio. Así que tenemos mucho por delante, queridos hermanos, y sabemos que desde el movimiento podemos hacer que el mundo se encuentre con Dios, de colores.